I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar a ver ahora un tema nuevo que es el clima. El clima es un conjunto de fenómenos atmosféricos, es decir, que se producen en la capa de aire que rodea a la Tierra, que es la atmósfera, y que determina gran cantidad de las acciones de nuestra vida, de nuestras actividades, de los sistemas económicos e incluso las características de los pueblos, ¿sí? No es lo mismo un pueblo que vive en una región ártica, por ejemplo, o en áreas muy frías, en donde la capa de nieve puede llegar a tener varios metros en el invierno y casi no hay verano, a la forma de vida que puede tener un pueblo que vive en una región ecuatorial o tropical donde las temperaturas son elevadas todo el año, o por ejemplo cómo vive un pueblo en el desierto donde nunca llueve. El clima es muy importante. Lamentablemente nosotros vivimos una vida muy artificial, estamos muy acostumbrados a la calefacción, a la refrigeración en el verano, y eso hace que le prestemos poca atención a los fenómenos meteorológicos, pero no nos damos cuenta hasta qué punto son importantes. En este momento, en Córdoba, hace más de 100 días que no llueve, ¿sí? Entonces, esto ha retrasado la cosecha de todo lo que se sembró en otoño y está retardando la siembra de todos los productos, de todos los cereales y otro tipo de cultivos que se haga en septiembre, ¿sí? Esto repercute de manera muy importante, por ejemplo, en la economía, porque Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe son áreas agrícolas ganaderas muy importantes que con lo producido forman una parte muy importante de la economía argentina. Otro rasgo muy determinante del clima, por ejemplo, en este momento, la sequía, los vientos aumentan notablemente el riesgo de incendios, ¿sí? Entonces, en áreas de pastizales, de monte, como pueden ser todas estas provincias que les he mencionado, los riesgos de incendios son muy altos y de hecho se han producido varios con pérdidas muy notables de la flora, de la fauna y a veces hasta de viviendas y de vidas, ¿sí? Entonces, conocer el clima es fundamental. ¿Dónde se produce el clima? El clima se registra en la capa de aire que rodea a la Tierra. Nosotros tenemos la superficie terrestre y una gran capa de aire de muchos kilómetros que no reconocemos, no percibimos. Es lo que nosotros le decimos el cielo o el aire simplemente. Pero en realidad es una gran mezcla de gases, de los cuales el 78% es nitrógeno y apenas un 21% de esos gases que forman la atmósfera es el oxígeno que respiramos. Además del nitrógeno y del oxígeno, también tiene otros gases, por supuesto, la atmósfera, y algunos elementos que son muy importantes, que son, por ejemplo, el polvo atmosférico, que es el elemento principal para la formación de nubes, y el vapor de agua, producto de la evaporación de los océanos, y que después va a ser muy importante para formar las nubes y las precipitaciones. La atmósfera también cumple una función protectora de la Tierra. ¿Por qué? Porque esta gigantesca capa de aire actúa como un escudo contra la caída de los meteoritos y asteroides que puedan venir del espacio exterior y que si cayeran sobre la Tierra producirían grandes explosiones o cráteres. En cambio, en contacto con la atmósfera y a la velocidad a la que entran, se prenden fuego y terminan quemándose antes de llegar a la Tierra. A la Tierra apenas llegan pequeñas partículas o cenizas. Y esas son las famosas estrellas fugaces que nosotros podemos ver por la noche. La entrada de meteoritos que se queman en contacto con la atmósfera. Y también la atmósfera actúa como un gran filtro de los rayos solares. Si a la Tierra llegaran todos los rayos solares, estos producirían efectos nocivos.
por ejemplo, un gran calentamiento o quemaduras, ¿sí? En cambio, la atmósfera hace que solamente ingresen hasta la superficie terrestre los rayos más benignos, mientras que los rayos nocivos, que pueden ser los ultravioletas o los infrarrojos, son rechazados por la atmósfera y vuelven al espacio exterior. En la atmósfera también distinguimos capas. Estas capas son la que está más en contacto con la Tierra, la que está más cerca a la superficie terrestre, es decir, la que nos rodea, se llama troposfera. La troposfera es una palabra de origen griego que significa tropos, cambio, esfera de cambios. Es la esfera en donde se producen todos los fenómenos meteorológicos, las lluvias, los vientos, las nubes, las tormentas, todo se produce en la troposfera. Luego de la troposfera viene una capa que es un poco más grande, que se llama estratosfera. Y justamente se llama estratosfera porque los gases están puestos como en capas, como en estratos. Una capa de un gas, otro capa de otro gas, de acuerdo al peso y a la densidad de estos gases. En la estratosfera hay un gas muy importante que se llama ozono. El ozono es una forma especial de oxígeno que justamente cumple la función de filtrar los rayos solares. El ozono cubre totalmente a la Tierra en una capa muy delgada, como les decía, que se encuentra en la estratosfera, y por ser un gas, una forma especial de oxígeno, es sumamente delicado. Y rápidamente las moléculas de ozono, por el ataque de otros gases, se rompen. Los gases que atacan al ozono principalmente son gases de cloro, de flúor, y son gases que el hombre ha emitido en gran cantidad durante los últimos años porque son gases refrigerantes. Gases que se usan mucho, por ejemplo, en heladeras, en aerosoles, en aire acondicionados, elementos que antes no existían. Entonces, a partir de la invención y el uso de estos elementos, se comenzó a emitir gran cantidad de gases que rompen las moléculas de ozono. Y por esta situación, la capa de ozono se ha roto en varias partes de la Tierra, produciendo el ingreso de rayos solares nocivos. Por eso es que en distintas cumbres del clima, es decir, en reuniones de los mandatarios de muchos países para hablar sobre el clima, se han firmado acuerdos para prohibir la emisión de estos gases a la atmósfera con el objetivo de proteger a la capa de ozono y así evitar que entren rayos malignos a la superficie terrestre. Bien, otra de las capas que forman a la atmósfera, después de la troposfera, después de la estratosfera, es la mesósfera. Entre la estratosfera y la mesósfera, que son capas tranquilas donde no hay fenómenos meteorológicos, vuelan los aviones de mayor porte, o sea, los aviones que hacen trayectorias muy largas. ¿Por qué razón? Por ser capas tranquilas, el vuelo es más seguro. Entonces, muchas veces estos aviones levantan mucha altura, vuelan en estas capas atmosféricas y en el momento en que llegan a destino, bajan muchos metros muy rápidamente, atravesando todas estas capas de la atmósfera. Después de la mesósfera viene otra capa que, como ustedes verán, es muy amplia y que se llama la ionosfera. En la ionosfera el aire es muy escaso. Las moléculas de aire están muy dispersas unas de otras, de manera que obviamente respirar es imposible, y estas moléculas de aire se cargan con la electricidad que viene del sol. Los rayos solares cargan eléctricamente estas partículas y estas partículas eléctricas se llaman iones. Entonces, la ionosfera está formada por gran cantidad de iones. El hombre ha aprovechado estos iones
para poner en esta capa de la atmósfera a los satélites, de manera que con los iones los satélites se pueden cargar de electricidad, o sea, de energía, y así poder recibir y enviar imágenes, ondas de radio, de televisión, de telefonía, etc. Finalmente, después de la ionosfera, ya viene el espacio exterior, que es oscuro, porque una de las funciones de la atmósfera también es la de difundir la luz solar, y en el espacio exterior prácticamente no hay partículas de aire. Bien, otra importancia notable de la atmósfera es que cuando penetran los rayos del sol, en la capa más baja, que es la troposfera, donde nosotros habitamos, produce un cierto calentamiento durante el día. Y por la noche, parte de esos rayos solares de calor vuelven al espacio, pero una parte son retenidos por la atmósfera a nivel del suelo. Esto hace que la temperatura se mantenga de manera más o menos estable. Si no, durante el día, si no existiera la atmósfera, durante el día el gran calentamiento solar haría elevar las temperaturas a lo mejor por encima de los 100 grados centígrados. Y de noche todo ese calor se perdería y las temperaturas descenderían a 100 grados bajo cero. O sea, pasaríamos de un calor espantoso a un frío terrible. En cambio, la atmósfera produce esta protección y esta contención de la temperatura, de manera que las temperaturas son estables y soportables en casi todos los lugares de la Tierra. A este efecto de contención de la temperatura se le llama efecto invernadero. Ahora bien, como el hombre ha emitido tanta cantidad de contaminantes a la atmósfera, la pérdida nocturna de calor es cada vez menor. O sea, cada vez se retiene más calor en la parte baja de la atmósfera, ¿sí? La atmósfera está muy contaminada e impide que los rayos de noche salgan. Entonces, el efecto invernadero se ha profundizado y está produciendo un efecto indeseado, que es el calentamiento global. Entonces, tenemos que entender esto. El efecto invernadero no es malo. El efecto invernadero en realidad es un efecto positivo de los rayos del sol, de la atmósfera en conjunto, que provocan una estabilidad en las temperaturas sobre la superficie de la Tierra. Pero el hombre, al contaminar la atmósfera, evita que durante la noche los rayos vuelvan al espacio exterior, quedándose cada vez en más cantidad en la parte más baja de la atmósfera. Y esto hace que las temperaturas medias lentamente se vayan elevando y se produzca el calentamiento global. Bien, el clima es entonces un conjunto de fenómenos meteorológicos que determinan el estado de la atmósfera en un lugar de la Tierra. Cuando hablamos de un lugar de la Tierra, hablamos de regiones muy grandes, por ejemplo, parte de un país, parte de un continente. Acá en la Argentina el clima templado, por ejemplo, abarca provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa. Estamos hablando de un área grande. El clima también es un conjunto de elementos que durante muchos años son medidos, son observados, son analizados y se observa que tienen, digamos, una cierta periodicidad. La época de frío, la época de calor, la época de lluvia, las temperaturas máximas, las mínimas que pueden hacer, la cantidad de milímetros que puede llover en un año. Todo eso tiene una cierta regularidad que se observa por lo menos 10 años para poder determinar un clima. Se observa, se registra, se mide y recién después se puede determinar que una región tiene un determinado clima, ¿sí? Entonces, el clima se clasifica en 4 grandes grupos que son los cálidos, los fríos,
los templados y los áridos. Y además hacen falta un periodo largo de tiempo, por lo menos 10 años de mediciones, para poderlo determinar. En cambio, nosotros habitualmente escuchamos en la televisión, en la radio, todo el tiempo, el pronóstico del tiempo. ¿Es lo mismo clima que tiempo? No. El tiempo es el estado de la atmósfera ahora, en este momento y en este lugar puntual. Por ejemplo, muchas veces ustedes habrán escuchado que en una parte de la misma ciudad de Córdoba está lloviendo o ha caído piedra. Y vos decís, en mi barrio no cayó una gota. Esto es una condición del tiempo. Son condiciones muy puntuales en momentos y en lugares determinados, ¿sí? El tiempo, que es lo que nosotros habitualmente a lo que nosotros le prestamos atención, porque si te dicen que va a estar frío te llevas un abrigo, si te dicen que va a hacer calor no te abrigas tanto, si te dicen que hay probabilidad de precipitaciones te llevas un paraguas. Eso, digamos, nos sirve para organizar nuestra rutina, nuestra vida diaria. El tiempo se diagnostica y se pronostica, ¿sí? Nosotros siempre escuchamos el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo se hace luego del diagnóstico. ¿Y cómo se diagnostica el tiempo? Con las fotografías satelitarias. Los satélites, esos que el hombre ha puesto en la parte más alta de la atmósfera, envían fotos permanentes de las masas de aire, de los movimientos, de su velocidad, de su temperatura, y nos permiten calcular en función del movimiento de una masa de aire frío, una masa de aire cálida, una muy húmeda, una muy seca, nos permite saber cómo va a estar, por ejemplo, dentro de 24 horas el tiempo en un determinado lugar, porque nosotros observamos que la masa de aire que estamos analizando tiende a movilizarse, por ejemplo, desde la provincia de La Pampa hacia la provincia de Córdoba. Eso es el diagnóstico que nos permite hacer el pronóstico del tiempo. Ahora, estos pronósticos son válidos por 24 horas, a veces por 48, pero no más de eso. Nosotros no podemos generalizar cómo va a estar el tiempo, por ejemplo, dentro de una semana, ¿sí? Porque estamos hablando de una masa de aire que es muy fluida, muy cambiante y que no sabemos cómo va a seguir su curso, su trayectoria, sus características en las próximas horas. Entonces es muy poco serio hacer pronósticos del tiempo a muy largo plazo. El pronóstico del tiempo es generalmente para las 24 horas o a lo sumo puede ser efectivo por 48, pero no más de eso. Y finalmente el tiempo no se clasifica como el clima en estos 4 grandes grupos. El tiempo se puede definir con palabras de uso cotidiano que son adjetivos. Por ejemplo, que está agradable, que está cálido, que está fresco, ventoso, nublado. Son adjetivos que nosotros le damos a lo que sentimos, ¿sí? A la sensación que nos produce el tiempo en nuestro cuerpo. Hay esas palabras que no definen a un clima, sino que simplemente nos dan una idea de cómo está el día, son las que se utilizan para hablar del tiempo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos el pronóstico, en realidad está muy mal dicho decir el pronóstico del clima. Lo correcto es decir el pronóstico del tiempo. Y para hablar de clima, hablamos de ciclos, de periodos mucho más largos, para regiones mucho más amplias. Obviamente los climas también tienen subclimas y distintos comportamientos, pero todo eso se debe estudiar durante mucho tiempo para poder definir y seguir quizás hasta un patrón de comportamiento en lo que son las lluvias, las épocas de vientos, las épocas de temperaturas altas o de temperaturas bajas, de heladas, etc.